Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, chicos, donde se encuentren, claro que sí, en casa, como tiene que ser. Bueno, reciban el saludo del profesor Cristian Gabriel Santiago, encargado pues del área de matemática, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver un temita muy importante de lo que corresponde pues al curso de trigonometría. Seguro ustedes rápidamente se están dando cuenta y ya están viendo el título, ¿no? Ahí dice pues, resolución de triángulos rectángulos, claro que sí. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver pues es qué es una resolución de triángulos rectángulos, para qué me sirve, cuál es la importancia, cuáles las propiedades que debería de saber yo y de qué manera yo tengo que resolver en todo caso, pues los ejercicios que se me presenten de este tema, ¿no? Bien chicos, entonces, con todas esas preguntitas que nos tenemos ahí en la cabecita, entonces ahora sí vamos a ver de qué trata el tema de resolución de triángulos rectángulos. Pero por ahí podríamos darnos cuenta, ¿no? Si nos dice resolución, profesor, vamos a resolver. Muy bien. De triángulos, vamos a resolver en base a un triángulo. Claro que sí. Pero mira, no en cualquier triángulo, sino vamos a trabajar en un triángulo rectángulo. Pero profesor, ¿cómo era un triángulo rectángulo? A diferencia de los demás triángulos, el triángulo rectángulo tenía una particularidad. Se hacía diferente de ellos, ¿por qué? Porque uno de los ángulos sumaba 90 grados. Nada más. O sea, el triángulo es rectángulo si uno de sus ángulos es 90 grados. Y se le representaba de esta manera, ¿no? Se le representaba de esta manera, lo cual era perpendicular con mi base. Ahora, entonces, teniendo en cuenta en qué tipo de triángulo vamos a trabajar, entonces vamos con la definición, ¿no? Definición. La resolución de triángulos rectángulos es el procedimiento mediante el cual se determinan los elementos desconocidos. Eso quiere decir que van a haber algunos de estos elementos que son desconocidos. Entonces nuestro objetivo que tiene que ser encontrar pues cuáles son esos elementos, ¿no? De un triángulo rectángulo a partir de otros elementos conocidos. Ok, entonces de la definición me dicen elementos conocidos y elementos por conocer, elementos no conocidos y elementos conocidos. Por eso chicos, que hay una forma práctica para poder determinar cualquiera de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo podrían encontrar en los libros también. Y dice lo siguiente: lo que quiero, siempre arriba va a ir lo que yo quiero sobre lo que tengo. ¿Ok? No te olvides. Lo que quiero, siempre arriba, profesor. Siempre mis objetivos, arriba. Lo que yo siempre quiero. Ok. Lo que quiero sobre lo que tengo. Va a ser igual a RT. Profesor, ¿qué significa RT? Ah, ya. Si estamos en trigonometría, significa razón trigonométrica del ángulo que se trabaje. Esto de acá podría variar, podría ser alfa, teta, beta, gamma, pi, lo que tú quieras, ¿ok? Cualquier ángulo. Esto de acá va a variar, pero siempre arriba va a ir lo que yo quiero sobre lo que tengo, va a ser igual a una razón trigonométrica. Profesor, un momentito. ¿Qué es razón trigonométrica? Bueno, por la clase pasada que nosotros ya hemos tenido, ya sabemos qué son las razones trigonométricas. Y habíamos dicho que son 6, ¿no? Habíamos dicho que son 6. Profesor, ¿quiénes son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero yo te dije, solo apréndete 3. Solo 3. Seno, coseno, tangente. ¿Por qué, profesora? Porque al conocer esas 3 razones trigonométricas, yo puedo conocer las otras 3. Por ejemplo, del seno, la inversa es el cosecante. Por ejemplo, del coseno, la inversa es la secante. Por ejemplo, de la tangente, la inversa es la cotangente. Ok, entonces solo apréndete las 3 nada más. Profesor, ya me olvidé. No te preocupes, también hay un anterior video, ok, que hablamos de eso. Bien, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta la forma práctica, vamos a ver pues los casos, o uno de los casos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un triángulo te dan pues lo que se conoce nada más, ángulo y luego la hipotenusa? Por ejemplo, H, hipotenusa, y este es el ángulo teta, por ejemplo. Ya, profesor. Solo me dan los ángulos conocidos, el ángulo conocido, y luego la hipotenusa. Ahora también, algo muy importante que hay que tener en cuenta siempre en estos tipos de problemas. Condición necesario para poder conocer los demás lados al encontrar nada más un ángulo y un lado. O sea, si en un triángulo tú encuentras un lado y un ángulo,
quédate tranquilito, porque los demás lados tú puedes conocerlo, ¿ok? Los demás lados tú puedes conocerlo. Imagínate que yo quisiera calcular cuánto vale X. Ah, ya, profesor. Uy, escuché la palabra quisiera. Ah, profesor, mira, lo que yo quiero. Arriba siempre lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? X. Profesor, ¿pero qué es lo que tú tienes? Olvídate del Y por un momento. Estás trabajando solo con lo que tú conoces. Ángulo, hipotenusa. ¿Qué es lo que tú tienes? Profesor, yo tengo hipotenusa. Entonces vamos a dividir entre H. Profesor, eso va a ser igual a una razón trigonométrica, o sea, una RT, ¿ya? A la razón trigonométrica. ¿Pero de qué ángulo? Mira, del ángulo teta. Estás trabajando con el ángulo teta. Ok, profesor. Pero, profesor, ¿la razón trigonométrica en función del ángulo teta? Sí. Y tú te vas a preguntar, ¿qué viene a ser para el ángulo teta X entre H? Profesor, X entre H para el ángulo teta, esto es un cateto, no se lo pone cateto opuesto. ¿Qué viene a ser la H? Todo aquel que se opone a 90 grados, hipotenusa. Todo aquel que se lo opone a 90 grados, hipotenusa. Lo que se opone al ángulo es el cateto. ¿Pero qué cateto? Si se opone es cateto opuesto. Entonces, X es cateto opuesto, profesor. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero eso tú ya sabes. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Profesor, el cateto opuesto sobre la hipotenusa es simplemente el seno. ¿Pero de qué ángulo? De ese ángulo que se está trabajando. Entonces tú dices, ¿no? Lo que yo quiero es X, perdóname por favor, X entre H va a ser igual pues simplemente a seno de teta. Pero ¿cuál es el siguiente paso que tú tienes que hacer? Es simplemente despejar X, pues, ¿no? Mi objetivo es encontrar X, por lo tanto, lo está molestando esta H, está dividiendo, entonces, por lo tanto, lo pasamos para el otro lado, pero como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y tendríamos lo siguiente, X es igual, este H multiplicado por el seno de ese ángulo teta. Y ya se encontró cuánto vale X. Profesor, ¿y así puedo encontrar también cuánto vale Y? Sí. A ver, lo voy a poner acá arriba. Aquí está Y. ¿Ok? Voy a saber cuánto vale Y. Sí, profesor, por favor, para poder entender un poquito mejor. Ya, lo voy a poner acá. Quiero saber cuánto vale Y. Profesor, ¿quieres saber cuánto vale Y? Entonces lo que tú quieres es encontrar Y. Sí, lo que yo quiero arriba. ¿Y lo que tú tienes? ¿Qué es? Profesor, ¿tenemos X? Sí, tienes X. ¿Pero qué es lo que te ha dado? Te ha dado ángulo y te ha dado hipotenusa. Entonces tú tienes que trabajar en función de eso. Pero, profe, yo quiero trabajar en función de X. También se puede. También se puede. A ver, profesor, a ver. Ya. Lo que tú quieres, lo que tú tienes es Y y lo que tú tienes es X. ¿Y qué vas a hacer? En vez de X vas a poner todo esto de acá. En vez de X vas a poner todo esto de acá. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Ah, ya, profesor. Ok, entonces como que ya voy entendiendo ahí más o menos, profesor. Sí, pero tranquilo, vamos a ir poco a poco. Y con los ejercicios rematamos nuestros aprendizajes. ¿Ok? Bien, entonces, lo que yo quiero es Y, pero lo que yo tengo es hipotenusa según esto de acá. Ok. Y dice que esto de acá tiene que ser igual a una razón trigonométrica del ángulo que se está trabajando. Y el ángulo este. Ahora yo te pregunto, ¿no? Y entre la hipotenusa es igual a razón trigonométrica. ¿Qué relación existe para el ángulo teta? ¿Qué relación existe Y entre H? Profesor, un momentito. Y es cateto adyacente, H es hipotenusa. Entonces la pregunta es, ¿qué viene a ser cateto adyacente entre hipotenusa? Tú revisas tu tabla y dices, a ver, cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno, profesor. Claro que sí, coseno. ¿Pero de qué ángulo? De ese ángulo teta. Nada más. Pero, profe, ¿te falta todavía? Porque a ti te piden calcular Y. Sí. Entonces, Y va a ser igual al H que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, sería hipotenusa por coseno de t. Y así estarías encontrando quiénes son esos valores en función de los ángulos que se conocen. En función del ángulo y del lado que se conoce. Y puedes variar, por ejemplo, te podrían dar acá, te podrían dar este valor y te piden calcular esta hipotenusa. O te podrían dar este valor y te piden calcular esta hipotenusa. Es lo mismo. Siempre lo que tú quieres arriba, lo que tienes. Nada más, así de simple. Es una reglita práctica que se utiliza en todos los ejercicios. ¿Ok? Lo que quiero sobre lo que tengo es igual a la razón trigonométrica según el ángulo que estás trabajando. Esto de acá podría variar, ¿no? Por ejemplo, acá es pi, aquí es el ángulo teta, por acá tenemos ángulo teta, por acá tenemos ángulo alfa. O sea, eso va a variar. Eso no hay ningún tipo de problema.
Ahora, también algo muy importante que se ve en este tema, lo cual nos facilita para poder resolver los ejercicios, es el área de una región triangular. Pero profesor, a mí me enseñaron que el área de una región triangular, o sea, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Sí, pero eso es una derivada, pues, ¿no? Porque la fórmula general para calcular es esta. La fórmula general para calcular es esta. Profesor, ¿y cómo se hace? Por ejemplo, si tú tienes un triángulo de vértice ABC, o sea, el triángulo ABC, entonces, suficiente con conocer dos lados, A y B, y un ángulo intermedio, en este caso alfa. Y el área sombreada va a ser igual simplemente a la multiplicación de estos dos lados dividido entre 2, pero multiplicado por el seno del ángulo de ahí. ¿Cómo, profesor? El área es igual a por B entre 2 multiplicado por el seno de alfa. Y nosotros, profesor, siempre hemos trabajado que base por altura entre 2. Sí, eso se hace en un triángulo rectángulo, pues. Imagínate que estás trabajando en un triángulo rectángulo. A ver, ¿cómo sería el área? Imagínate que tú te olvidaste que es base por altura sobre 2. Imagínate que te olvidaste. Yo te pregunto, ¿cuánto vale la base? Y. ¿Cuánto vale la altura? X. Profesor, entre 2. Ok. Y todo eso, profesor, tiene que estar multiplicado ¿por qué? Por el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa. Pero el seno de alfa, mira, entre X y Y, el ángulo es esto. Y sería el seno de 90. Profesor, ¿y el seno de 90 cuánto vale? 1. El seno de 90 vale 1. Y 1 por todo esto sigue siendo este mismo. Por eso que sería base por altura entre 2. ¿Viste? Esa es una manera de reducir. Pero la fórmula general, ahí está. ¿Ok? Te lo presento si no lo conocías. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bien, profesor. Bueno, entonces como un resumen rapidito nada más para poder resolver los ejercicios, profesor, ¿qué tengo que saber? La forma práctica. Resolución de triángulos rectángulos. Tengo que encontrar todos los lados, pues. Tengo que encontrar todos los lados, ¿no? Para eso tengo que emplear la forma práctica que viene a ser lo que quiero sobre lo que tengo va a ser igual a una razón trigonométrica dependiendo qué ángulo vas a trabajar en dicho triángulo. Además, el área para determinar pues un triángulo con ángulo desconocido, o sea, distinto a 90, simplemente es necesario conocer los dos lados, A por B sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo alfa. Totalmente sencillo, chicos. Trigonometría, pan comido, ¿ok? Súper fácil. Bien, profesor. Ahora vamos a demostrar lo que hemos aprendido, porque nosotros, profesor, nuestra misión, nuestro objetivo es resolver los ejercicios. Resolver. ¿Pero de qué manera? Relacionando lo que ya hemos aprendido. Relacionando. Ahora estos ejercicios, pues, obviamente, no van a ser tan sencillos. Inicialmente. Pero a medida que vas avanzando te vas a dar cuenta que es recontra fácil. Para eso, chicos, voy a tratar de enfocar un poquito la parte inferior. Discúlpenme, por favor. A ver, para que se pueda observar mejor. Ya, creo que ahí es suficiente. Ahora dice, hallar X, ¿no? Hallar X en función de alfa y beta. ¿Qué quiere decir, profesor, en función de alfa y beta? Lo que pasa es que esta variable X tiene que contener a ese ángulo alfa como también tiene que contener a ese ángulo beta. Profesor, ¿entonces tenemos que utilizar esto de acá? Sí, tienes que utilizar. ¿Pero de qué manera? Atención. Si tú tienes un triángulo, por ejemplo, A, B, C, ¿no? Donde este AC vale 6, vale B, y luego te da un ángulo alfa, y luego te pide calcular este X que está por acá. Entonces, profesor, para poder calcular ese X, uno tiene que estar dentro de un triángulo rectángulo, y si tú te das cuenta, este X sí lo está. Ahí está en este triángulo color verdecito que lo estoy sombreando. Ok, profesor. Para yo conocer entonces cuánto vale eso, profesor, ¿qué tengo que saber? Tienes que conocer un lado y tienes que conocer un ángulo. Profesor, ¿tengo que conocer sí o sí un lado y un ángulo? Sí. Para eso, mira. Si esto de acá vale alfa, tú te tienes que dar que todo esto de acá es perpendicular, ¿no? Es perpendicular, esto es como si fuera 90 grados también. Aunque no es necesario porque ya te das cuenta, porque mira, si esto vale alfa, esto de acá, imagínate que vale beta. Y tú vas a decir, profesor, alfa más beta me da 90. Alfa más beta me da 90. Pero profesor, aquí también vale 90, sí. Y ya tienes beta. Entonces, ¿qué te falta para que sea 90? Profesor, alfa más beta, 90. Ya tengo 90, ya tengo beta, me falta alfa entonces, ¿no? Porque alfa más beta es igual a 90.
Ok, profesor. Profesor, tengo alfa y tengo acá 90. ¿Alfa más cuánto? Alfa más cuánto me va a dar 90. Alfa más beta. Alfa más beta. A ver, profesor, ¿qué más? Tengo beta. Beta más cuánto me va a dar alfa. Beta más cuánto me va a dar alfa. Beta más cuánto me va a dar alfa. Beta más alfa, 90. Ah, ya, alfa entonces. Ah, profesor. Ya está, mira. Mira, profesor. Ya encontré la relación de alfa y beta. Y justo acá lo que me pide, ¿no? Sí. Pero mira, para hacerlo más interesante y trabajar con lados, le voy a poner esto de acá B. Le voy a poner esto de acá B. Para asociar rápidamente este lado. ¿Por qué? Porque, chicos, si lo pongo alfa nada más, ya salió, pues, súper rápido. Pero hay que hacerlo más interesante. Para aplicar esto de acá. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es lo que tú quieres? Para yo calcular este X, tengo que conocer este lado o este lado. Uno de esos dos lados, ¿no? Uno de esos dos lados. Pero viéndolo bien, creo que me conviene calcular... A ver... Esto de acá. Esto de acá. Lo voy a poner yo un M. Ya. Necesito saber cuánto vale M. ¿Ok? Necesito saber cuánto vale M. Pero, este es alfa, para relacionar este B, alfa y B, entonces tengo que relacionar, y la única manera de relacionar este alfa con B es en este lado de acá. Lo que yo tengo es este lado B, y lo que yo quiero es este lado de acá. Todo, aproximadamente todo. Ya, ahí está, profesor. Eso es lo que yo quiero, lo voy a poner A. Lo que yo quiero, voy a decir, lo que yo quiero es A. Pero ¿qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes es B. Estamos trabajando en todo el triángulo ABC. Estamos trabajando en el triángulo ABC. ¿Ya? Estamos trabajando en el triángulo ABC. Ya. Lo que yo quiero es A. Y lo que yo tengo es B. Entonces A sobre B es igual a una razón trigonométrica del ángulo que se está trabajando. ¿Y qué ángulo es? Alfa. Profesor, A entre B. ¿Qué viene a ser A para alfa? Es su cateto opuesto. ¿Qué viene a ser B? Se lo pone a 90, es hipotenusa. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa, profesor, es seno del ángulo. Ah, ya. A sobre B es igual al seno del ángulo alfa. Por lo tanto, dices tú acá, por lo tanto, el A sería igual a este B multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Porque habíamos dicho que este B pasa a multiplicar. Ya, profesor. Ya está. Entonces, este A es igual a B seno de alfa. Ok, profesor. Ok. Ahora yo te pregunto. En el triángulo PBC. Ahora en el triángulo PBC. ¿Qué está pasando en el triángulo PBC? En el triángulo PBC, lo que yo quiero ahora es M. Ah, ya. Tú quieres M. Pero, ¿qué es lo que tienes en este triángulo? Profesor, en este triángulo tengo todo este lado. Y todo ese lado es B sobre seno de alfa. B seno de alfa, ¿no? O simplemente lo puedes poner B. Pero vamos de manera directa. Y lo que yo quiero sobre lo que tengo es una razón trigonométrica. Ponlo acá. RT, ¿de qué ángulo? En este triángulo estamos trabajando con alfa. Y la pregunta es, ¿qué viene a ser para alfa? B seno de alfa entre, M entre B seno de alfa. A ver, este M se le opone, por lo tanto es cateto opuesto. Esto de acá es B seno de alfa, es hipotenusa, porque a 90 se le pone hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa es seno del ángulo. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo alfa. Ahí está. M sobre B seno de alfa. Profesor, ¿quieres calcular cuánto vale M? Dices tú, por lo tanto, ese M va a ser igual, este B pasa a multiplicar. B seno de alfa, ahí está, multiplicado por seno de alfa. Pero profesor, seno de alfa por seno de alfa, multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. O sea, seno de alfa por seno de alfa al cuadrado. Lo voy a borrar. Seno de alfa al cuadrado. Seno de alfa al cuadrado. Ya, profesor. Ya está. Entonces ya sé cuánto vale eso de ahí. Ya sé, pero profesor, uy, nuestra misión es calcular X. Claro, nuestra misión es calcular X. Lo que yo quiero es X por acá. Lo que yo quiero por acá. Lo que yo quiero es X. Acá, ¿ya? Lo que yo quiero es X. Y lo que yo tengo es M. Lo que yo quiero es X, pero lo que yo tengo es M. Pero M es B seno al cuadrado de alfa. B multiplicado por la razón trigonométrica seno de alfa
pero al cuadrado. Y esto de acá tiene que ser igual a una razón trigonométrica, ¿no? Pero vamos, de manera directa, de manera directa. X entre b seno de alfa, ¿qué relación hay para el ángulo alfa? Olvídate beta, para alfa. A ver, el X es cateto opuesto, por lo tanto es cateto opuesto. El M, que es b seno al cuadrado de alfa, es hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, a ver, cateto opuesto sobre hipotenusa, profesor, es seno del ángulo. Ah, ya. Esto es igual entonces al seno del ángulo. ¿Pero de qué ángulo? De alfa. Por lo tanto, dices tú acá, por lo tanto, este X va a pasar a multiplicar este b seno de alfa, pasa a multiplicar b, y la pregunta es, seno de alfa multiplicado por seno al cuadrado, ¿cuánto me da? Seno al cuadrado de alfa por seno de alfa, seno al cubo de alfa. Seno al cubo de alfa. Y ahí está. Resuelto. Es una preguntita bastante trabajosa, ¿no? Como puedes observar, se ha hecho varias veces, ¿no? 3 veces. De lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? A veces estos ejercicios, pues chicos, como que es un poquito fastidioso, ¿no? Pero la idea es sencilla, pues la idea es la misma. Lo que pasa es que como estamos viendo que es bastante laborioso porque para llegar desde acá hasta acá hemos empleado 3 de esos, ¿no? 3 de esos. Y a veces eso hace que sea un poco complicado, pero no es complicado, ¿no? No es complicado. La idea es la misma. Bien, ahora vamos con lo siguiente. En el gráfico mostrado, calcular CD. Ya. ¿Dónde está CD? Aquí está CD, ¿ya? Este es ABCD. Esto acá es D. Calcular CD, ya, por acá está, ¿no? En función del ángulo θ y M, ya, en función del ángulo θ y M. Ahora, para calcular ese X, debería estar en un triángulo rectángulo, sí, debería estar, pero no lo está. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que pasa, chicos, que tenemos que darnos cuenta que este triángulo de acá no es cualquier triángulo. No es cualquier triángulo. ¿Por qué, profesor? Mira, si esto es 90 grados, si esto es 90 grados y este ángulo vale 45 grados, ¿cuánto es el otro ángulo? ¿También 45 o no? Claro, pues chicos, también es 45. Esos ángulos son lo mismo, 45, 45. Y profesor, en todo triángulo, si el ángulo es 45, el otro ángulo es 45, se convierte automáticamente en un triángulo isósceles. Y profesor, ¿qué es un triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tienen 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Profesor, no me digas entonces que sus lados son iguales. Sí, pues. Sí. Entonces se entiende que AB, el lado AB, es igual a BC. Ah, ya, profesor. Ya, listo, profesor. Ya sé que AB es igual a BC. Entonces, profesor, ¿no sería necesario, entonces, si yo conozco este lado M y conozco el ángulo θ, ¿por qué no calculamos cuánto vale este lado de acá? Lo voy a poner B. ¿Por qué no calculamos? ¿Por qué, profesor? Porque al calcular este B, y también, profesor, hay que calcular este A. ¿Por qué, chicos? Porque si yo sé cuánto vale B, simplemente yo sumo X más A igual a B y ahí va a haber una relación. Esa es la idea, ¿ok? B es igual a X más A. ¿Por qué, profesor? Porque es isósceles, pues. Porque es isósceles. Entonces, para yo saber cuánto vale X, necesito saber cuánto vale B y necesito saber cuánto vale A. Primero, vamos por A. A ver, vamos por A. Lo que yo quiero es saber cuánto vale A. Ah, ya. Lo que tú quieres es saber A. Entonces, lo que tú quieres es saber A. ¿Qué es lo que tú tienes en este triángulo? Bueno, tengo M y tengo el ángulo θ. Entonces, esto es igual a la razón trigonométrica del ángulo θ. Ahora yo te pregunto, estudiante, futuro cachimbo, ¿a qué es igual A entre M en función del ángulo θ? A ver, A entre M. A es cateto opuesto, M es hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno del ángulo. De ese ángulo que se está trabajando. Por lo tanto, el A será igual, este M pasa a multiplicar, sería M seno del ángulo que se está trabajando. Ya, profesor, ya encontramos cuánto vale A. Por fin. Ahora, ¿qué nos falta? Encontrar cuánto vale B. Profesor, igualito nada más. Sí. Lo que yo quiero es B. Pero ¿qué es lo que tú tienes? M. M. Es igual a una razón trigonométrica. Profesor, ¿qué razón trigonométrica? El ángulo θ. Ya. Ahora, ¿qué relación existe para el ángulo θ B entre M? B, para este ángulo es cateto adyacente.
Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno, pues profesor. Coseno B entre M es igual al coseno de ese ángulo que se está trabajando y nuevamente la misma. Este B por lo tanto sería M coseno de T. Ya está. Profesor, ya está. Ya salió ya. Simplemente reemplazar nada más. ¿Por qué? Porque a mí me pide cuánto vale X. Pero ya sé cuánto vale A. A vale M seno de teta. ¿Cuánto vale B? M coseno de teta. Y además lo que me pide es calcular ese CD en función del ángulo teta y M. Sí, ahí está el ángulo teta, ahí está el ángulo M. Entonces, reemplazamos de acá. Este X va a ser igual a B menos A. Este A que está sumando pasa a restar. Luego le decimos lo siguiente. Por lo tanto, X va a ser igual a B. ¿Cuánto vale B? M coseno de teta. M coseno de teta. ¿Cuánto vale A menos A? A vale M seno de teta. M seno de teta. Ahora aquí se podría factorizar todavía, ¿no? Se podría factorizar. ¿Qué es factorizar, por favor, profesor? En todo caso, pues, algo que contiene en común es el M y lo que hacemos es sacar, pues, ¿no? M, abrimos paréntesis, saqué M de acá, me quedaría coseno del ángulo teta, menos, saqué el M, me queda solo el seno de teta. Cualquiera de estas dos podría estar en las alternativas de tu pregunta, ¿ok? Cualquiera de esas dos, es lo mismo. Bien, bueno, un poco más breve, pero viste que estamos empleando bastante lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Además teníamos que recordar, pues, qué viene a ser todo triángulo isósceles, ¿no? Todo triángulo isósceles. Además, ¿qué más teníamos que saber, profesor? Ya, pues en todo isósceles los lados tienen que ser iguales, ¿ok? Siguiente. En el gráfico mostrado, calcula el área del cuadrilátero. Profesor, no sea vivo, ¿por qué? Porque a usted me ha enseñado a mí el área de una región triangular. Y acá me está diciendo cuadrilátero. ¿Y ahora cómo va a ser, profesor? No hay ningún problema. No hay ningún problema. A mí me pide calcular el cuadrilátero BDS. BDS. Todo esto acá. Lo voy a poner de este color. Lo voy a sombrear. Ya, lo voy a sombrear. Todo esto de acá es lo que me pide a mí, lo que yo estoy sombreando. Ya. Lo voy a poner yo un SX. Porque eso es lo que me pide. ¿Ya? Eso es lo que me pide. Pero justamente tenemos que aprovechar, pues chicos, ¿para qué hemos visto eso de ahí? Nos tiene que servir. Pero profesor, ¿eso se aplica en un triángulo? Sí. ¿Pero tenemos triángulos o no? Sí. Tenemos el triángulo A, B, C y tengo el triángulo A, D, E. Y yo te pregunto, estudiante, yo te pregunto. Esto de acá lo voy a poner S1. Yo te pregunto. El área del triángulo ABC, o sea, de todo. El área del triángulo total ¿no será acaso, chicos, la suma de estas dos áreas? Claro, pues, S1 más SX. O sea, el área total es la suma de esta región triangular con esta región cuadrangular. Y ya ahí estaría, pues. Pero, profe, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Bueno, el área de un triángulo dice que es A por B entre 2. A por B, o sea, la multiplicación de los lados. Multiplicado por el ángulo central de ellos, o sea, en todo caso, alfa. Entonces, profesor, en mi triángulo total, ¿quién sería A? Esto todo de acá sería A y esto sería B. Todo sería 6 y 2, o sea, 6 más 2, 8. 8 multiplicado por el otro lado de ahí, que sería 5 más 1, 6, entre 2 por el seno del ángulo. Pero ¿quién es el seno del ángulo? Seno del ángulo alfa. Esto va a ser igual al área de S1. S1 también sería un triángulo. Sería este lado de acá, 2, por el otro lado que sería 5. 2 por 5 entre 2 multiplicado por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Alfa. Más el SX, o sea, el área de esa región cuadrangular, que justamente es lo que nos pide. Simplificamos. Mitad 1, mitad 4. Simplificamos 2 con 2, chao. Solo nos quedaría entonces 4 por 6, 24 multiplicado por el ángulo, por el seno del ángulo, y esto es igual a 5 nada más multiplicado por el seno del ángulo más esta región que nos pide, que es nuestra incógnita. Este 5 pasa a restar, sería 24 menos 5, 19. 19 ¿qué? Seno del ángulo alfa. Y eso de ahí sería igual al área de la región cuadrangular, que justamente eso es lo que nos pide. ¿Ok? Que justamente eso es lo que nos pide. Bien, chicos.
Bueno, de esta manera entonces estaríamos llegando a resolver estos ejercicios que tenemos acá y también estaríamos llegando pues a la parte final de este tema, ¿ok? Cualquier consulta que ustedes puedan tener, no duden en escribir, ¿sí? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo, chicos, cuídense mucho. Chao, chao.